Buenos días a cada uno de ustedes. Nuevamente es una bendición poder estar comunicando con ustedes de la manera que lo hacemos en estos tiempos por medio de video, de Facebook, de YouTube, para poder pues estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios. Somos de Faith Orthodox Baptist Church. Predicamos la Biblia, la palabra de Dios. No definimos ninguna religión, no criticamos a nadie, simplemente es una enseñanza bíblica de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros predicamos, enseñamos. Si usted gusta aprender un poco más acerca de lo que la Biblia dice, para nosotros la Biblia es un libro sagrado, un libro con las reglas de vida para la humanidad. Sabemos que hay un Dios verdadero, lo creemos, lo entendemos, creemos en un solo Dios verdadero, en el Espíritu Santo y en el Hijo de Dios, precisamente. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. ¿Quién trajo la palabra de Dios? Jesús, el Hijo de Dios. Vino a la tierra, nació de una virgen, creció, murió, pero antes que morir, que lo mataran, que fuera crucificado, predicó el Evangelio del reino de Dios. Y es lo que seguimos nosotros predicando porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. No estamos obligados a creer todo lo mismo, pero sí estamos necesitados del conocimiento de qué es la verdad. O sea, a veces pensamos que alguien está mal y no nos interesa, pero no podemos juzgar un libro por sus pastas. Tenemos que ahondar en él para poder entender de qué se trata. Bien, dicho esto, buenos días a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, tardes, noches, día. Estamos en domingo 10, ¿de qué? 9. 9 de mayo. 9 de mayo. O sea, hoy celebramos en Estados Unidos el Día de las Madres. Para México es el día 10, en Estados Unidos el primer domingo del mes, ¿verdad? Entonces una felicitación a cada una de las madres verdaderas que se han preocupado por sus hijos, por darles una crianza. Aquellas madres que realmente se preocupan por sus hijos, que primero son madres y luego mujeres. Así es. Mis respetos a cada una de ustedes, que el Señor me las bendiga y adelante. Ciertamente los hijos debemos, como hijos, ser agradecidos, porque bien podrían nuestras madres tirarnos a la basura y seguir sin nosotros, pero se dieron el tiempo de criarnos cuando estábamos indefensos, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos, nos alimentaron con su cuerpo. Es una exhortación a los hijos, más que todo, que tomemos en cuenta, que no las veamos como unas personas que se meten en nuestras vidas con algún interés mezquino, sino es un interés verdadero, de un amor verdadero, de madre. Bendiciones para cada madre y adelante, hijos, hijas, no vean a sus padres como un estorbo, sino como una bendición. Repito, porque cuando ustedes estaban niños, eran bebés que no pueden defenderse, ella se preocupó por darles de comer, cambiarles su ropa y cuidarlos hasta donde estamos. Muchas de las veces, como hijos, pensamos que los padres son muy metiches, que nomás se meten en cosas de nosotros, pero ellos tienen derecho, especialmente la madre, porque ella nos tuvo, nos trajo 9 meses cargando en su vientre, nos alimentó con su cuerpo, después nos cuidó desvelándose, enferma, como sea, ella se preocupó por cada uno de sus hijos o hijas. No nos tiraron a la basura, nos siguieron y siguen preocupándose por cada uno de sus hijos. Que el Señor me la bendiga. Es una disculpa por no predicar acerca de eso, ciertamente a mí se me pasó preparar algo y vamos a continuar con la enseñanza del libro de San Juan. Estamos en el capítulo 17. Vamos a ver lo que resta de esta oración sacerdotal intercesora de nuestro Señor Jesucristo por los suyos. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Bien, si ustedes me permiten, vamos a hacer una oración y vamos a pasar a la lectura. Inclinen sus rostros y en sus ojos, oremos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia.
Bendice tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno. Te pido por cada madre verdadera alrededor del mundo, por aquellas que realmente se preocupan por sus hijos, que ven por sus hijos, no por ellas mismas ni por alguien más, sino por sus hijos. Bendícelas, prospéralas y ayúdalas, Señor, suple sus necesidades. Sé que hay sufrimiento en todo esto, que hay esfuerzo, que hay sacrificio. Tú recompensa aquello que ellas hacen por sus hijos, por sus hijas. Bendice pues a cada oyente, a cada siervo tuyo, a cada hijo tuyo, Señor, donde quiera que se encuentren. Sé con tus siervos en estos momentos, en las iglesias, que se está predicando tu palabra. Bendice pues a tu pueblo, bendice a los misioneros, Señor, que dejando la comodidad de su hogar, dejando la comodidad del alimento seguro, salen al campo a predicar tu palabra, con un corazón sincero, con una fidelidad. Bendice pues a cada misionero, pastor, evangelista, maestro, cada obrero tuyo, Señor. Derrama bendiciones sobre ellos y sus familias y hasta tu casa de oración. Bendice tu palabra y que sea de ánimo y de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Al que oye y al que habla, Señor. Tú bendícenos y ayúdanos a entender qué es lo que nos quiere decir. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de esto, sabemos que vimos la semana pasada. ¿De dónde a dónde vimos? ¿Te acuerdas, Bessie? Del 15 al 20. Del 15 al 20. Ciertamente que sí. Vamos a ver del 20 para cerrar este capítulo 17, del 20 al 26. Son un poquito más de versículos, pero es el mismo término, la misma situación. Bien, si me permiten leer desde el 20, dice la palabra del Señor así. Juan capítulo 17, versículo 20 al 20, ¿qué dijimos? 6, ¿verdad? Sí, el 26. Dice la palabra del Señor así. Si tiene su Biblia, ábrala, si no, síganme o escúchenme, según como vaya leyendo. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El 21 dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. El 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado como también a mí me has amado. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste. 26. Yo les he manifestado tu nombre, y manifestarlo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien. Si nosotros analizamos más profundamente lo que dice la palabra del Señor, nos damos cuenta del gran amor y misericordia del Padre hacia nosotros, cada uno de nosotros. Muchas veces la palabra de Dios tiene que ser analizada, no muchas veces, siempre, profundamente, bajo la guianza del Espíritu Santo. De otra manera, es difícil entender la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de tener ese entendimiento, que para entender la palabra de Dios necesitamos estar espiritualmente comunicado o unido, como dice la palabra del Señor, siendo uno en Cristo. ¿De qué manera podemos ser uno en Cristo? Bueno, debemos de tener el entendimiento de que el Señor nos da todo lo necesario, la información necesaria, el material necesario, espiritual,
para que nosotros entendamos y podamos ver ese gran amor de Dios para con nosotros. Ahí en Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo venimos a ser parte de Cristo? ¿Cómo podemos ser parte del Señor? Si no hay, como dice la palabra en Isaías, si no hay quien enseñe o quien diga. La palabra de Dios enseña eso. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que debemos creerle primero a Dios para poder creer que nos envió a su Hijo. En Juan 17:20 es el versículo que leímos. Dice la palabra del Señor. Si me lo lees, ¿sí? Lo vimos ahorita, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Sino, el Señor no está pidiendo por los apóstoles nada más, por los discípulos, porque una cosa es el apóstol y otra cosa es el discípulo. ¿Quién es el discípulo? Aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que le creyeron a Cristo. Los apóstoles eran los ayudantes de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor está orando en ese momento por todos los discípulos, no los apóstoles, que han creído en su palabra. Pero no nada más está orando en ese momento, el Señor está viendo el futuro. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 20? No nomás estos, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. ¿Y cómo nos encontramos con la palabra de los que escribieron la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Quién escribió? Pues pescadores, doctores, mucho tipo de personas y en diferente tiempo. ¿Qué es la información que nos dan? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que si hemos de creer por la palabra de ellos, o sea, por la Biblia, dice, pues estamos viendo que Cristo está orando por todos aquellos que en el futuro creerán en Él, por la predicación de ellos. Romanos 10:17, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es el propósito de que nosotros recibamos la escritura de los apóstoles, de los discípulos que escribieron la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque ellos saben lo que el Señor enseña, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Quién dijo eso? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos da Juan, y de ahí vemos Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Un versículo que nos sabemos ampliamente y la mayoría de la gente, aunque no conozcan la Biblia bien. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el requisito para ser seguidor de Cristo? Primeramente, tener la información correcta de la palabra de Dios. ¿Cuál es el sistema de la Biblia? No el sistema que impone el hombre comercialmente. Dice la palabra de Dios que debemos de ¿qué? Creer primero en Dios, que hay Dios verdaderamente, y luego que creerle a Dios que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces sí podemos entrar a todo lo demás. Nos damos cuenta que Romanos 3:23 nos dice, ¿verdad?, algo muy importante. ¿Qué es lo que nos dice? Esos son versículos que se utilizan mucho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos, y me incluyo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito es de que entendamos que Dios hizo un plan para redimir a la humanidad, pero no va a forzar a nadie.
Dios nos muestra su amor, nos enseña que nos ama a todo el mundo. Por eso, más Dios muestra su amor para con nosotros, para todos. En Juan 14, ¿qué es Juan 14:6? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo. 3:16, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer ahí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí es cierto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos Romanos 5:8, primera de Juan 4:9, ¿qué nos dice? Primera de Juan 4:9. Sí. Dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que viva. ¿A qué lo mandó? ¿A dónde? Al mundo, a la gente, para que vivamos por Él. Vemos ahí Juan 3:15, que es lo que nos dice, casi similar a lo que nos dice 3:16, pero veamos, para que vea, que se entienda que es la Biblia la que nos estamos basando. Adelante. Dice la palabra de Dios: para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias. Vemos Juan 5:11 al 12. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 5:11 y 12. Dice Dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida, ciertamente. Tenemos que entender, gracias, que Dios nos da suficiente información de qué manera somos hijos de Dios. Pero ¿qué se necesita para ser hijos de Dios? Primeramente entender, llenarte de información, conocer. Luego que ya escuchaste, que ya entendiste, tabular o medir si realmente crees que Cristo es el Hijo de Dios y que vino y murió. ¿Por qué se cree esto? ¿De qué manera? ¿Por qué tengo que hacer así? Porque si no tienes el conocimiento, estás creyendo nada más lo que te están diciendo. Y al rato te vas a desilusionar, porque muchas de las veces las cosas no son presentadas por el ser humano como lo presenta la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que estudiar? La palabra de Dios, la Biblia, para enterarte de que hay vida y vida eterna después de esta vida. Mucho hay en el mundo de que si hay vida después de la vida y que hay dudas, hay miedos, hay temores, hay cuentos, hay historias, pero realmente lo que dice la Biblia, dice Hebreos 9:27, que está establecido que vamos a cambiar, dice el hombre, vamos a cambiarlo, porque luego dicen, es que la Biblia es muy machista, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Por qué dije esto? Que a veces se dice eso. Porque la palabra de Dios, para referirse a la humanidad, muchas de las veces usa la palabra hombre, que en significado bíblico es ser humano, ¿verdad? Que es el ser humano, todo el mundo es la humanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que debemos entender. ¿De qué manera? Por medio de la palabra. Bueno, ¿qué es lo que debemos entender? El mismo Señor, hablando con Nicodemo, en Juan 3:3, le contestó, a ver, mija, Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo, o sea, es lo que quiere decir, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué le pregunta a Nicodemo? No tengo el versículo. Ahí, ¿El 4? Sí, a ver, ¿qué dice? Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Es algo muy tremenda la pregunta que hace Nicodemo. ¿Por qué hace Nicodemo esa pregunta? Porque no está entendiendo que el nacimiento es espiritual. Ahí en 1 Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Es algo muy importante que les hablaba yo acerca del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Adelante.
Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se le han de examinar espiritualmente. Amén. ¿Cuál es la recomendación? Para que podamos tener un juicio acerca de la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y cómo se va a entender la Biblia? Para el hombre, dice animal ahí en la palabra de Dios, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales, porque son locura. ¿Te crees de eso? No es cierto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tienes que entenderlo espiritualmente, porque si no tus excusas, tus pretextos y los míos van a estar primero que Dios. Mira, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante que no debemos de dejar de tener en cuenta. Muchas veces entramos a la iglesia y estamos yendo, parecemos que somos ya de veras. Pero déjame te digo una cosa, en 1 Timoteo 6:10, ¿qué es lo que nos dice? Algo muy interesante y muy importante, porque es necesario estar empapado del conocimiento de la palabra de Dios acerca de la vida eterna. Adelante, si lo tienes. 1 Timoteo 6:10. Ajá. Dice la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. ¿Qué está diciendo este versículo? Que el dinero, lo material, te llama la atención y es preferible dejar lo espiritual en un lado, que lo que pasa es pasajero, lo material, lo terrenal. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vas a vivir? ¿500 años? ¿200 años? Si apenas vivimos 80, 90 años y a duras penas llegamos. Y hay quienes mueren jovencitos. Y los que tenemos la oportunidad y la bendición de vivir más, no tomamos en cuenta lo espiritual, que es lo que dura por la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Vivir eternamente. Pero la conveniencia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Porque el amor al dinero, fíjese bien, el amor al dinero, no que el dinero. Dios no está en contra de la riqueza, pero Él sabe que nosotros como humanos, tantito que tengamos, ya pensamos que somos algo muy importante, que podemos tener, comprar voluntades, hacer lo que se nos da la gana y que todos nos tienen que obedecer. Por eso Dios no nos da riquezas de esa manera. Porque Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa ambición, ese odio a la humanidad cuando tienen el poder en la mano, es tremendo. Y se compran voluntades y obedecen por el dinero, pues si no, no hay dinero. Hay gente que se vende por dinero. ¿Y qué dice el Señor? Que el amor al dinero, precisamente, ¿quién se vende por dinero? Por aquellos que tienen amor al dinero. Compran la voluntad de esa persona y ya es esclavo de aquella persona. Porque esa persona lo venció o la venció con el poder de la riqueza terrenal. Mientras lo espiritual no lo entienden, porque ¿qué dice? Se debe entender espiritualmente. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo encontramos esto? Aceptando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, creyéndole a Dios, creyendo en Jesucristo, aceptando que Dios es verdadero, que no es un cuento, que no es una teología nada más, que no es un pensamiento, que no es nada más para discutir si hay Dios o no hay Dios, porque hay quienes se cuelgan de Dios y de la Biblia para hacerse famosos. Hay quienes se cuelgan y escriben libros y hacen y dicen y brincan y saltan, pero la palabra de Dios es la misma. Hay quienes dicen, el Hijo de Dios tiene que andar con trajes bien caros y en riquezas. ¿Dónde dice eso? ¿Eso decía Juan el Bautista? ¿De qué andaba vestido Juan el Bautista? ¿Qué comía Juan el Bautista? Manjares. No, Juan el Bautista andaba vestido de piel de camello y comía langostas con miel. ¿Qué es lo que Dios está enojado con las riquezas? No, lo que le molesta a Dios es que lo cambiemos a Él por el Dios dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque no te doy si no haces como yo digo. Porque tú no estás haciendo como yo quiero. Yo te compro para que me quieras. Yo te compro caro para que me quieras a mí. Yo te llevo a pasear para que me quieras a mí. Te saco por alrededor del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí en qué es Mateo 16:26? Porque de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ser famoso y millonario? Millonarios, dicen hasta los que nos...
El hecho que tengas dinero no quiere decir que tengas educación. El hecho que tengas dinero, que hagas dinero, que le robes el dinero a los demás, no te hace mejor que los demás. Eres lo peor que los demás. Muchos piensan que con el dinero pues sí, poderoso caballero es don dinero, pero ¿qué te va a quedar? ¿Qué es lo que tienes que ver? Nacer realmente de nuevo. ¿Para qué? Para poder entender lo que la palabra de Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que nos está hablando? Que necesitamos ser renovados, que necesitamos ser cambiados, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo verdaderamente para ser, como dice la palabra de Dios, con Cristo una sola persona, un solo ser. ¿Qué es lo que dice? Para que todos sean, el 21 del 17 que leímos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean nosotros en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos hacer una cosa con Cristo si estamos haciéndolo contra de Cristo y todavía decimos, Diosito me ayuda? Diosito está conmigo. Ándale, sí. ¿Cuál? ¿El Dios de este siglo? No lo dudo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quién dijo Cristo? ¿A quién le respondió? A un maestro, a un líder de los judíos en ese tiempo. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? En 2 Corintios 5:17 nos dice de esta manera. Aquí lo tengo, pero voy a permitir que veas si me lo lea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está diciendo? De modo que si alguno está en Cristo, fíjese bien cómo nos lo dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué? Porque es decisión personal de cada uno. Ser o no ser, nadie va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere. ¿Por qué? Porque ni Dios obliga a nadie, menos un pastor u otra persona. ¿Qué es la enseñanza? Busca a Dios para que entiendas de qué se trata. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura es la nueva creación espiritualmente hablando. ¿Por qué espiritualmente? Porque no puede nacer, como preguntó Nicodemo al Señor, entrar de nuevo al vientre de su madre para volver a nacer. ¿De qué ese nacimiento se trata? Espiritual. Nacimiento espiritual. Y si tenemos a Cristo, tenemos el poder de decir a las tentaciones, al enemigo, no. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué es? Filipenses, ¿qué? 4. A ver, aquí lo tengo, Filipenses 4:13. Y lo traigo en la Biblia porque está en el forro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder de Dios con nosotros y tenemos la capacidad de decirle al enemigo, no, porque todo lo puedo en Cristo, que lo puedo, lo espiritual, que me fortalece. Y aún lo terrenal, aún lo material, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios bendice a aquella persona. Dios bendice a aquella mujer, aquel hombre que obedece. Porque muchas veces es que Dios no me contesta. Pues no te contesta porque no es el tiempo que lo recibas. Es que Dios me quitó a mi abuelita que tenía 90 años. Por eso no creo en Dios. Es que Dios me quitó un bebé. Bueno, y si ese bebé y esa abuelita y esos seres queridos que han muerto iban a sufrir más en este mundo, ¿no será que Dios tiene misericordia de ellos? ¿Y de ti y de mí? Porque seamos claros, un pariente enfermo en la casa, al poco tiempo, es carga. Es carga. Si a veces, por experiencia, enfermándonos tantito, somos carga para los demás. Ahora ya que es un permanente, y muchos años, sería tedioso y fastidioso. Por eso es que debemos de tener en mente que Dios, en su misericordia, sabe lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender todo esto? Pues naciendo de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? En Cristo Jesús. Porque la simiente de Cristo Jesús viene a morar en nosotros. ¿Por qué es esta enseñanza? Porque la palabra de Dios nos enseña que si queremos ser uno en Cristo y uno con Dios, tenemos que obedecer
y aceptar la palabra de Dios tal cual es, no como me conviene, no como me la endulzan, no como me la presentan bien bonita con palabras muy bonitas, no. Así dice la Biblia, así es. No debe interesar que a quien no le guste o a qué le... Miren, si a la Biblia a alguien no le gusta, lo siento, la Biblia no se va a borrar. Sigue diciendo lo mismo. No porque alguien diga, es que Cristo se casó con María Magdalena. ¿Hasta dónde llegamos? El Dios de la Biblia. Oh, sí. ¿Serás tú capaz de detener tu envejecimiento? Si tú crees que Dios no es el que controla todo, entonces controla tu vida. Dile, no engordes a tu cuerpo, no te enfermes, pero es un proceso, porque está establecido por Dios que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Quiéranos o no. Por eso debemos estar seguros que lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si de veras está seguro, como dice que es 2 Corintios 13:5, examinaos. Ahí nos da un punto muy claro. Allí en Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5, que debemos tomar muy en cuenta acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo. ¿Qué es? ¿Por qué? Consejos, exhortaciones, enseñanza. No es crítica ni juzgar a nadie. Adelante. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no sois reprobados. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos. ¿O no te conoces tú solo? ¿No sabes tú qué eres, qué tienes? Muchas de las veces, y yo lo he dicho, no me importa lo que diga la gente. Yo sé quién soy y sé en quién he creído. Lo dijo Pablo también. Yo sé en quién está mi depósito. Yo sé eso y es por eso mi confianza y mi seguridad. Pero eso no quita que debo examinarme cada día y ver si realmente está este hecho de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que hicimos en el pasado, Dios ya perdonó. Muchos dirán, se cree un santo. No, soy un santo, porque somos los santos de Dios. Somos santificados en Cristo, ¿verdad? Si las cosas viejas pasaron, y el pasado déjalo ir, suéltalo. He aquí, todas son hechas nuevas. Romanos 16:7, son versículos que traigo extras, pero es muy larga la predicación para sacar todos los versículos que yo quisiera dar. Romanos 5:17. Dice la palabra de Dios, porque si por un delito reina la muerte por uno, muchos más reinarán en vida por un Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. El don de la gracia y el don de la justicia en Cristo Jesús. Gálatas 5:6. Para confirmar lo que estamos hablando acerca de las cosas viejas pasaron. Dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe, ¿cuál fe? Que obra por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios. Apocalipsis 21:4-5. Dice la palabra de Dios, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. De antemano nos está hablando y nos está enseñando la realidad de nuestras vidas. Ciertamente, entre más años cumplimos, más cerca estamos de nuestra partida en esta tierra. Así estemos bien sanos y bien fuertes y tengamos toda la riqueza del mundo. El hecho es de que un día vamos a partir a dar cuentas al Creador, ¿verdad? La unidad entre el Padre y el Hijo debe de ser el patrón, o sea, la forma. La unidad que tiene el Cristo con el Padre debe de ser el ejemplo o patrón o forma que debe de cada cristiano seguir. Debe estar en todos los que seguimos a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué?
Dice la palabra de Dios para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Nosotros damos testimonio por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma hasta de caminar, hermanos. El Evangelio gana o pierde la credibilidad ante los ojos del mundo según la medida en la que proclaman, vivan y demuestren el amor que ellos predican. ¿Quiénes? Los cristianos. Cada cristiano va a mostrar por sus hechos y su forma de vivir. Eres hijo de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, en el 17:23 dice, ¿cómo dice en ellos? El 23, que 17:23, ¿qué dice, mija? ¿Lo tienes? Porque ya me hice el bolillo, aquí está. No. ¿Lo tienes? Aquí lo tengo. Sí. A ver, léelo tú. Dice la palabra de Dios, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, como también a mí me has amado. Amén. Tú me enviaste. Qué tremendo. El Evangelio llama a una fe en Jesucristo. Es lo que estamos hablando. Pero ¿cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos o que no entendemos? O que simplemente oímos que alguien dijo un comentario negativo y nos quedamos con eso, sin investigar más a fondo, sin ver realmente qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que quiere Dios para mi vida. Estamos en el 23, el 24, donde yo estoy, ellos estén. ¿Qué dice el 24, verdad? A ver, léelo, mija. Dice la palabra de Dios, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Qué tremendo. Donde yo estoy, aquí Jesús ora desde el punto de vista de no estar ya en el mundo. O sea, él ya sabía qué iba a hacer. Todo esto pasó antes de ser crucificado. Antes de que fuera llevado al madero, esta enseñanza se la dejó a sus discípulos, ¿verdad? Y esas peticiones y esas oraciones delante del Padre, no nomás por los apóstoles y discípulos de ese tiempo, sino por los futuros, la iglesia futura. Todo esto, oración está cubriendo desde antes hasta ahora a cada seguidor de Cristo. ¿Tú quieres ser seguidor de Cristo? ¿Crees en Jesucristo? ¿Cuál es tu vida? ¿Preocupado por el vaivén de la vida? Nunca se acaba, hasta que te acabas tú, y ahí va a seguir todavía el vaivén de la vida, para los que quedan. La cosa sería importante, yo quiero estar donde está el Señor. Yo quiero ser del Señor, ¿verdad? El 25, ¿qué dice? Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Qué tremendo el conocimiento que nos da Dios por medio del Espíritu Santo. Yo no conozco a Cristo físicamente, yo no lo he visto físicamente, pero yo creo que la palabra de Dios me dice la verdad. ¿Qué leímos? ¿24 o 25? 25. Dios es absolutamente justo en todo lo que hace. Yo te he conocido, estos han conocido, aunque el conocimiento que Jesús tiene del Padre es directo. Podemos verlo en 7:29 de San Juan, ¿verdad? 7:29. Dice la palabra de Dios, yo le conozco porque de él soy y él me envió. Amén, porque de él soy y él me 8:55. Dice la palabra de Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Amén. El estado de sus seguidores es mediante el conocimiento que tienen de Cristo. Juan 14, 7 al 9. Dice la palabra de Dios, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice Felipe, Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Qué bendición de Felipe y qué bendición de aquellos que todos los apóstoles, todos los discípulos que conocieron a Jesucristo, porque pudieron ver al Padre en el Hijo, ¿verdad? Y es algo que nos dice también a nosotros, hey, tú me puedes ver cara a cara, pero ¿sabes qué? Escucha, en Lucas 10:22. Dice la palabra de Dios, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, ni nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Es algo tremendo, gracias amiga. Vemos la bendición que recibimos inmerecidamente del Padre en el Hijo. Porque el Hijo conoce al Padre, Él lo ha visto. Y si lo ha visto, nosotros tenemos la esperanza en el futuro de ver al Padre y ver al Hijo. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que dejar muchas cosas del mundo. Por eso hay un versículo que es 16:24, Lucas 16:24 o Mateo 16:24. El que quiere venir en pos de mí. Mateo 16:24. Vamos a ver que la recomendación de Jesucristo para todo aquel que verdaderamente quiere conocer quién es Dios, quién es Cristo. Adelante. Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese versículo encierra algo muy importante. Para seguir a Cristo es un requisito negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, tomar la responsabilidad o la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos deja al decirnos o mandarnos o escribirnos o como la quieran ver, la gran comisión. Ir por todo el mundo, ese es tomar tu cruz, cumplir con el deber que nos es dado al recibir a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí cuesta. ¿La salvación cuesta? No cuesta materialmente, no cuesta espiritualmente. Basta creer en Cristo, creerle a Dios que Jesucristo es su Hijo y creer en Cristo para salvación de nuestras almas. Pero ¿qué debe haber en nosotros? Un arrepentimiento verdadero. ¿Verdad? Porque sin arrepentimiento no tenemos nada. Es nada más son emociones, sentimientos y nada más. Por eso es necesario que veamos, como dijo 2 Corintios 13:5, examinándonos nosotros mismos. Porque ¿quién va a saber qué hay en nosotros si nosotros mismos no sabemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos enseña. Si queremos, porque Dios no nos va a obligar a nada. Es decisión personal. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de toda esta situación en el mundo, debemos de pensar por qué están estas situaciones y qué dice la Biblia acerca de todo esto. No nos amarremos. Son cosas que pasan, ¿sí? Son cosas que están escritas en la Biblia. Si leemos Mateo 23 y 24, espérame, no vamos a ir. Recomendación. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar? Leamos la Biblia. La gente puede decir muchas cosas. Muchos que quieren darse la importancia pueden pronosticar. Aún los científicos pueden tener una idea. Pero la verdad la conoce nada más Dios. Muchos dicen, vamos a viajar a otro mundo. Lean lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Para darse cuenta de la realidad que ni lo que hay arriba ni lo que está abajo va a durar. Porque va a ser todo hecho nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que necesitamos nacer de nuevo, en una realidad, en una verdad. Tengo que negarme a mí mismo. Y como dice en Santiago 4:19, creo. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. De otra manera, es pura ilusión, es puro sueño, es pura idea. No nos dejemos llevar por gente
que anda buscando el poder económico. No nos dejemos engañar con mentiras. Es que Dios me dijo. Dios no le habla a nadie físicamente. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 me parece. Vamos, búscalo. Para que veamos cómo habla Dios ahora. Para que entendamos que no es por sueños, no es por visiones, es por revelación de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Adelante. Hebreos 1, 1 al 3. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Amén. En las alturas. Amén. ¿Cómo nos habla ahora? Por medio de su Hijo, por medio de la palabra. ¿Quién es Cristo? Es el Verbo. ¿El Verbo que encarnado? Juan 1:14. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ya nos dejó escrito. Escrito está. ¿Se acuerdan en las tentaciones de Jesucristo? Ahí en Lucas 4:4, en Mateo 4:4, vienen las dos. Satanás tentaba al Señor y decía que estas piedras se conviertan en pan. Y tenía hambre el Señor. Estaba ayunando en el desierto a solas. ¿Qué le dijo? Escrito está. 2 o 3 veces se lo repitió al enemigo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verbo, la palabra, el aliento. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que debemos estudiar para que nadie nos engañe. No me crean a mí, vayan a la Biblia. Chequen, busquen, porque los tiempos están próximos. Hay quienes dicen, no hay Dios. Bueno, el hecho que tú creas que no hay Dios no quita que hay Dios. Es que la Biblia no quita que esté escrito. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Analizar en estos tiempos. Principalmente en estos tiempos, porque hemos tenido la bendición de la revelación más amplia de la palabra de Dios. Ahora podemos ver lo que en el pasado nuestros antepasados no veían. Ahora podemos entender lo que nuestros antepasados no entendían. Se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios, negarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que Dios quiere. Porque ¿cuál es el primer gran mandamiento que estamos expuestos todos los cristianos, todos los hijos de Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se encierra la ley y los profetas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que ya está escrito, que ya está hablado, que ya está enseñado. ¿Qué es lo queremos? Aquí está. Es que no me gusta cómo predicas. No me interesa. Me interesa que oigas y aprendas y entiendas que la palabra de Dios te está diciendo y me está diciendo, tú vas a vivir otra vida espiritual en el futuro. ¿Dónde la quieres pasar? ¿Arriba en el cielo o abajo en el infierno? Es decisión de cada quien. Hay dos caminos. Hay quienes siguen la riqueza, los lujos por ahorita. Hay una historia en Mateo acerca del rico y el mendigo. Y está muy clara esa historia, ¿verdad? ¿A dónde fue el rico? ¿Y a dónde fue el mendigo? No porque los ricos no vayan al cielo o no porque los pobres no vayan al infierno. Es la decisión de cada quien. Está en uno. El forzar, nada. Voluntariamente, todo. ¿Qué es lo que te dice Dios esta mañana? Dijo el 16:26 y cerramos. ¿Qué dice el 16:26, mija? Digo el 17:26. ¿Qué estamos hablando? Dice la palabra de Dios: yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y ahora manifestamos o se manifiesta la palabra de Dios por medio de la herencia que Cristo dejó a cada discípulo de él, a cada seguidor. Ir a hablarle a los demás
de que hay una salvación, porque tienes espíritu, alma y cuerpo. El espíritu va a Dios, el cuerpo va a la tierra, que es donde fue tomado, aunque no quieran. ¿Y el alma? ¿Qué eres tú? Que estás en ese cuerpo, que estás en ese ser. Cuando mueras será separado todo y será juzgado. ¿Cuál es tu futuro para con el Señor? Depende de ti. La enseñanza está ahí. El único que salva es Cristo. Dice en Hechos 4:12. Y es muy necesario que entendamos, ¿verdad? Porque la Biblia es muy clara. Dice la palabra de Dios, y en ninguno hay otra salud, porque no hay otro nombre debajo de del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual, pues, y eso me recuerda cuál versículo, a ver, Juan 14:6, ¿eh? ¿Qué nos dice Juan 14:6? Tenemos que afirmar, porque se trata de nuestra alma que va a vivir eternamente por los siglos de los siglos. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Cristo. Es de ti y es de mí. ¿Lo crees o no lo crees? Mira, mi trabajo es decirlo, explicarlo lo mejor que pueda. Pero la obra la hace el Espíritu Santo en tu corazón, si tú lo permites. Porque es disposición de las personas. Mucha gente viene a la iglesia buscando bendición cuando ya la tienen. No vienen a darle gracias a Dios, vienen buscando que Dios los bendiga más. Y estamos mal. No que esté mal que Dios nos bendiga, sino que estamos mal venir a buscar la bendición en lugar de venir a adorarlo y glorificarlo y darle gracias por todo lo que hace, sigue haciendo y hará, y por lo que eres, darle honra y gloria. Es necesario que entendamos que debemos nacer de nuevo en una realidad espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque ya vimos que dice que, según 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Porque debemos entenderlo espiritualmente, porque para el hombre natural es locura. Tan locos esos hermanos, tan locos esos aleluyas. Pues gloria a Dios, porque si estoy loco para Dios lo estoy, ¿verdad? Y Dios así me ama. Mi invitación es: estudia la palabra de Dios, no me creas a mí. No me creas a mí, pero si la Biblia es la palabra de Dios, pues deberíamos poner atención un poco. No quiero que se sienta forzado a nadie, pero sí enterado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿La aceptas? ¿Quieres? Es tu decisión, no tienes que venir a decirme a mí nada. Es entre Dios y tú mismo. Y si eres cristiano y andas fuera de la voluntad de Dios, piénsala. Porque al que se le da más, se le exige más. Así es de que volvamos al camino que el Señor quiere. Veamos en estos tiempos tan difíciles que están, en muchas maneras, y vas a estar peor. Porque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no seas tú ese discípulo que siguió al Señor y se enfrió tu amor por Él. Porque el amor de Él nunca se enfría, inclusive se engrandece, crece más, pero no te lo va a dar a fuerzas. Lo quieres, está disponible, es tu decisión. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes. No estamos juzgando ni criticando a nadie. Es una enseñanza, se toma o se deja, en disposición de cada quien. Bendice pues a aquellos que con gozo y alegría la reciben. Bendice los hogares de tus siervos, de tu pueblo. Ponemos todo en tus manos, pidiendo por esta nación y por todas, Señor. Por Israel principalmente, el verdadero Israel. No el que nos vende, sino el verdadero. Te pedimos que seas tú el que obre grandemente, el que vea por las necesidades de cada uno. Ve por los enfermos, ve por nuestros hermanos que deseando estar aquí no han podido por enfermedad o por la situación. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén.
Bien, quedamos despedidos ya, entonces no me cortas, ¿verdad? La invitación está ahí, el que quiera acompañarnos los domingos, tenemos el servicio de 11 a 12. Próximamente vamos a estar reanudando los servicios regulares. Por lo pronto, están invitados. El que quiera asistir, con gusto, los recibiremos. Las puertas están abiertas. El Señor me lo bendiga.